Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Yo espero en el Señor que esta mañana Dios hable a su corazón el tema que Dios ha traído al corazón del pastorado, y ellos me han comunicado que debo predicar acerca de las relaciones y cómo las relaciones entre hermanos dentro de la iglesia. Y en ese espíritu vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Voy a leerlo seguido, dejando hasta más adelante la explicación tal vez un poco más profunda acerca de lo que estamos leyendo, pero voy a dejarlo ahí en su corazón. Dice así: yo, pues, Pablo, recuerde, Pablo escribió la carta de los Efesios. Se supone que es una de las 4 cartas escritas desde la cárcel. Pablo estaba prisionero del Imperio Romano en Roma, en una casa alquilada, y estaba encadenado a un soldado romano que lo cuidaban de día y de noche. Entonces, llegó a ser tan familiar para Pablo estar en ese lugar que Pablo usó la descripción de la armadura del cristiano basándose en la armadura de un soldado romano. Entonces, en la misma carta de los Efesios, y esta carta escrita por este hombre a un lugar, Éfeso, donde era un lugar muy importante, era un lugar lleno de grandes monumentos, y había mucha prosperidad y mucho tráfico de cosas porque era un puerto. Entonces Pablo se estacionó en su segundo viaje misionero en esta lugar de Asia Menor, hoy Turquía, y dice que Pablo escribe esta carta, porque hay cosas en la iglesia que él debe seguir enseñando. Es una iglesia muy cercana al corazón de Pablo, y tiene que enseñarle cosas. Pablo estuvo más de 2 años con ellos, pero no alcanzó a escribir todo. Era importante dejar el testimonio escrito y además de eso corregir. Normalmente la estructura de las cartas de Pablo obedecen a eso, a responder a necesidades propias de la iglesia. Y parece que en esta iglesia tal vez no era tan determinante como en Corinto. Corinto era una iglesia que se caracterizaba por la división entre hermanos, pero parece que en esta no era tanto. Pero Pablo percibió y consideró el Espíritu Santo necesario escribir acerca de cómo debían ser las relaciones y cómo guardar la unidad en la congregación de los santos. Era importante para Pablo. Parece que en respuesta a esos conflictos: yo, pues,
preso en el Señor. Pablo no era un delincuente, mi hermano, que estaba preso porque había hecho algo malo. No, no, no. Pablo estaba ahí por predicar el evangelio. Él no dice que él es preso del imperio romano, que él es preso de los gobernadores romanos. No, él es preso en el Señor. Él estaba ahí por una misión, con un propósito. Y Pablo empieza diciendo, y que lo voy a retomar después: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estos 3 versículos están hablando de unidad. Cómo preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad que es la forma correcta de la relación sana en una iglesia. El que sigue dice: con toda, mire qué énfasis, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el vínculo, el amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Y es así, hermanos, como Pablo nos deja en esta corta, no puedo desarrollar todo, no me daría tiempo, pero en estos pocos versículos desarrolla algo que es importante para nosotros. Es cómo debemos relacionarnos, cómo debemos vivir y convivir, vivir la vida cristiana en las congregaciones, en la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿cómo debemos conducirnos? Pues en esta carta que Pablo está escribiendo, que les acabo de decir que parecía que había conflictos, Pablo en toda esa carta presenta a la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo. Oiga, qué metáfora más hermosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La persona que usted tiene a la par, la persona que usted tiene al lado, atrás, adelante. Y esperamos que todos los que estemos aquí somos parte del cuerpo precioso de Cristo. Somos parte. Aquí no sobra nadie. Hermanos, aquí no hay nadie que no sea útil. Somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es una comunidad de fe, es una comunidad de poder. Hermanos, de poder. Aquí en la congregación nuestra, aquí hay poder de Dios. Aquí hay poder del Espíritu Santo. Aquí hay, en la asamblea de los santos, en el pueblo de Dios, el Espíritu de Dios se mueve. Entonces nosotros no podemos menospreciar. Si queremos hablar de relaciones en la iglesia, tengamos un entendimiento claro de qué es iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia no es una comunidad creada por hombres, no es un diseño humano. La iglesia es de Dios, es de Cristo. Resuenen en sus oídos aquel versículo donde Jesús dice: y yo, Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Está oyendo usted eso? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es indestructible. La iglesia está guardada por el Dios Todopoderoso. Dios mismo es el que la guarda. Él se la edificó para sí mismo. La iglesia es un organismo vivo, no es un organismo muerto. No es, hermanos, una inscripción que usted hizo a un club social. Esto no es un club social. Esto tiene propósitos eternos. Esto está hecho con la gloria de Dios. Fue comprado a precio de sangre. ¿Usted se puede imaginar eso? Fue comprada a precio de sangre. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para comprarte, para hacerte su hijo, para acercarte al Padre. Jesús le llama su esposa, su amada,
su amada esposa. La iglesia tiene un propósito central en el plan de Dios. Tiene un propósito central. Cuando nosotros nos reunimos, que yo les decía esta mañana, yo quiero confesar que la iglesia es mi deleite. De verdad yo me deleito. He caminado con hermanos de la iglesia del Señor de casi 50 años y hermanos, nunca he perdido el gozo por estar con mis hermanos. Me llena de gozo poderme reunir y poder compartir los frutos del Espíritu Santo y poder tomar del hermano los frutos que Dios les ha dado a ella y a ellos, y poderme yo edificar y edificar yo mismo a otros. El mismo Jesús en Juan 17 le dijo: Padre Santo, escúcheme, hermanos, por favor, escúchame esta oración. Óigalo no solamente con sus oídos físicos, ponga a trabajar a ejercitar sus sentidos espirituales. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Oiga la petición de Jesús el Padre. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Usted se puede imaginar a Jesús orando por ti, por mí, por nosotros, por la iglesia extendida en todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Guárdalos en tu nombre. Hermano, usted está guardado en el nombre, que es sobre todo nombre. Usted es un hombre y una mujer guardados por su divino poder. A usted no lo guarda una organización, a usted no lo guarda una junta directiva, a usted lo guarda el mismo Dios. Wow, eso me vuela todo lo que puedo yo entender como parte de la iglesia. Y la petición al Padre: sean uno como nosotros. Uno. El estándar es alto. Nos pusieron una barra muy alta para que seamos uno los unos con los otros, amándonos, perdonándonos, llevándonos bien los unos con los otros, soportándonos. Hermano, en la Biblia no hay nada como que se parezca al crecimiento espiritual, individual, solo yo. No es una experiencia aislada. No debe ser que usted aspire a crecer espiritualmente aisladamente. No hay lugar para los llaneros solitarios. No hay lugar para los que no aman la iglesia. No hay lugar, hermanos. Sé que la virtualidad vino para quedarse, lo sé. Pero qué triste es que cuando yo estoy en condiciones de venir a encontrarme con mis hermanos, prefiera quedarme en la comodidad de mi casa y escuchar un culto sin que yo esté ministrando mis dones a la iglesia. No veo eso en la Biblia. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que buscar, piensa en un cuerpo, tenemos que buscar la santidad congregacional, la paz congregacional. Hermanos, Dios nos ha puesto en una congregación para que podamos vertir el bálsamo del Espíritu Santo sobre las heridas de los demás. Escúcheme esto. Lo que Dios te ha dado no es para ti, es para que lo uses para el fortalecimiento de tu hermano, de tu hermana que lo necesita. ¿Cuánto hace, hermanos, que sacas un tiempo y puedes vertir ese bálsamo del Espíritu Santo en un consejo, en un abrazo fraterno, en un saludo amoroso?
¿Cuánto hace que no ríes con los que ríen y no lloras con los que lloran? Hermanos, hay que ejercitar lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado, los dones del Espíritu Santo. Yo confieso, yo sé, porque lo he vivido y lo conozco y la experiencia me da testimonio. Hay gente en esta casa, hay gente con unos dones poderosos. Gente con unos dones de enseñanza, con unos dones de predicación, con unos dones de servicio, con unos dones de misericordia, mejores, más grandes que los míos, y probablemente que muchos. Pero ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el diseño de Dios para nosotros, que nos podamos ministrar los unos a los otros en amor, que nos podamos servir, que tengamos una visión en común, que podamos conectarnos. A mí me produce, de verdad, me produce una gran compasión cuando yo veo gente que espera que pase la adoración y la alabanza para subir el culto y recibir la palabra. Me produce compasión y tristeza cuando yo veo hermanos que por semanas y semanas, que ya es un estilo de vida, llegan a lo último del culto. No han entendido. Si usted no tiene claro qué es la iglesia, hermanos, ¿cómo va a tener claro cómo se comulgan los unos con los otros? ¿Cómo se guarda la comunión los unos con los otros? Hermano, cada persona, cada alma, ¿usted sabe lo que la Biblia dice, que para Dios vale cada alma? Cada alma costó ir a la cruz. Cada alma costó la muerte, la crucifixión, la agonía de Cristo. No vengas, no intentes venir y tomar para ti lo tuyo e irte sin ministrar a los demás. La iglesia es el sueño de Dios. La iglesia es el propósito de Dios. Hermanos, no hay forma de que en una iglesia no se levanten pleitos, chismes, murmuraciones, peleas. ¿Cuál es la forma de sanar eso? Con el amor. Hay que ser intencionales. Son normales los conflictos, sí, pero quien es maduro da el primer paso y pide perdón. Sufra la herida a causa de Cristo. Sufra el agravio y guarde la paz y la unidad del Espíritu. No deje que se le alberguen en su corazón rencilla, amargura, espíritu crítico contra tu hermano. No es la voluntad de Dios. El que es maduro se adelanta y pide perdón y sufre la herida. Esto sería imposible, mis hermanos. Amar así, convivirnos en un grupo humano así, sería imposible si nosotros no tuviéramos un mandamiento que es que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Quien no ama a Dios no puede amar a sus hermanos, porque en Cristo murió. No puede amarlos así. Nosotros no estamos llamados a juzgar, hermanos. Nosotros estamos llamados a consolarnos, a amonestarnos, a bendecirnos. Estamos llamados de parte de Dios a tener una coinonía santa, a que haya paz congregacional, a que haya amor congregacional. Ahora volvamos al versículo 1 de Efesios 4. Y yo me pongo a pensar, hermanos,
aquella porción de la Biblia, aquí en el mismo, la carta de Éfeso, cuando el Señor le dice, creo que en el capítulo 5, someteos los unos a los otros. Hay tanta soberbia en nosotros, hermanos. No nos gusta. Tenemos que tener la razón, tenemos que llevar nuestra causa hasta el final. Tenemos que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una convivencia pacífica. Si ustedes estudian un poco la historia de la iglesia de Éfeso, Éfeso tenía un río, eso no lo dije en el 9, que llegó a tener en su corriente hasta llegar al puerto de Éfeso un lodo y llenaba la ciudad, hundía la ciudad en un lodo y tuvo que ser trasladada, tuvo que ser quitada de ahí, movida para que el lodo no tomara y hundiera toda la ciudad. Quizás cuando el Señor le escribe en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que le dice que Él va a quitar su copa, quizás el Señor estaba utilizando ese razonamiento. Cuidado, yo vengo y te tengo que quitar, porque has perdido tu primer amor. Y vea que es un asunto de amor, de relación, por el que Dios le llama la atención a esta iglesia. Yo pues, dice, preso en el Señor. Esto es para el olivo, hermanos, para el que me escucha, el que me oye, para el que está ahí en la red. Es Pablo hablándole a la iglesia, en principio a su amada iglesia de Éfeso, pero es para ti y es para mí y es un mensaje tan actual como es la Biblia para todos los tiempos. Os ruego, vean esa palabra que Pablo usa, os ruego encarecidamente, os ruego con exhortación, os ruego como un padre a su iglesia que Él la levantó. Os ruego con humildad, te ruego. Pablo usaba mucho esta frase. En Romanos lo dice, que ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice en otra parte, os ruego, hermanos. En fin, esta no era una frase única, pero es el corazón de Pablo, un hombre tan humilde. En el capítulo 13, el versículo 8 de esta carta de Éfeso, Pablo se llama a sí mismo el más pequeño de los santos. Hágame el favor. El más pequeño de los santos, al que le fue encargado la evangelización de los gentiles. Él se veía a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Yo creo que cuando está hablando de eso, está hablando de ese mismo sentir que debemos tener nosotros con nuestros hermanos, considerados superior al otro, considerar que el otro es superior a ti. Dice, os ruego encarecidamente. Tengo autoridad para exigirles, pero no voy a usar esa autoridad, porque de lo que voy a hablar, de la unidad de la iglesia, viene del Espíritu Santo de Dios. Os ruego que andéis, que camines, que vivas. Podríamos cambiar ese verbo por vivir, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, iglesia al Olivo, que caminéis como es digno de la vocación, del llamado que habéis recibido de Cristo. Os ruego que lo recuerden, que se recuerden de dónde lo sacó Dios y qué es lo que Dios ha dado como herencia a los santos, para que caminen ante el mundo y caminen con la iglesia. Os ruego que recuerden
ruego que estén atentos, que han sido aceptos en el amado. Os ruego que piensen que ustedes, cada uno de ustedes, son miembros de la familia de Dios. Os ruego que te acuerdes que Dios te pasó, te sacó del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Son todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando se consignó que caminen como es digno de la vocación. Vocación es llamado, elección. Os ruego que caminéis, que andéis, que viváis como es digno del llamamiento, del llamado que Dios tiene sobre ustedes, con el cual fuisteis llamados. Estamos viviendo así, hermanos. Estamos viviendo a la altura de lo que Dios dice que ahora somos y de la herencia de bendición que ahora somos para el mundo. Está el mundo maravillado de ver el amor entre los hermanos. Tenemos que entender que es la iglesia. Y Pablo hace un ruego. Y el Espíritu Santo de Dios hoy clama aquí mismo. Os ruego, iglesia el olivo, congregación el olivo, que caminéis, que andéis como es digno del llamado que hay sobre tu vida. No puedes caminar en dos mundos. No puedes ser una persona aquí y otra afuera. No puede ser que camines en santidad aquí donde te ven y camines en pecado allá afuera. No puede ser. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Tiene que ver este digno de la vocación a la que fuiste llamados. Tiene que ver con esa lista larga de bendiciones que ahora tú y yo tenemos en Cristo. Bendito sea el Dios, empieza Pablo la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya. Eso es lo que Pablo está diciendo. No podemos andar con un pie en el mundo y otro pie en el reino. Nosotros oramos para que Dios madure la iglesia en su caminar. Que se levanten hombres y mujeres maduros, dignos de la vocación a la que fueron llamados, dignos del llamado, para que los más jóvenes, los más inmaduros, los recién llegados, tengan modelos en la iglesia sanos, matrimonios sanos, familias sanas, paternidades sanas. Y dice en el versículo siguiente, con toda. Vea qué énfasis. Parece que estos 4 elementos son necesarios para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Son indispensables. No son una opción, mis hermanos. No es una opción. Son elementos indispensables para guardar la unidad del Espíritu. Y hago un énfasis aquí, que no lo hice esta mañana y me da la idea de que debía haberlo hecho. La unidad no la produces tú. La unidad no la generas tú ni yo. La unidad la produce el Espíritu Santo de Dios. El mandato es aguardarla. Lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Cómo el Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno según el propósito de Dios para cada vida, para que guardes la unidad. El pie no es igual a la mano, el ojo no es igual al oído. Le puedo asegurar que el corazón no puede hacer las funciones del hígado. No puede. Son importantes todos, claro que sí.
Pero dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Recuerdas aquella frase de Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin humildad y mansedumbre no hay paz congregacional. No hay coinonía congregacional. No hay amor congregacional. Si tú no estimas como mejor, como superior a tu hermano, si no lo tienes en más alta estima, si no eres capaz de distinguir los dones de otra persona, sin ambiciones personales, respetando la orden del Espíritu Santo como puso Él. Cristo, dicen que hay dos ejemplos de humildad en la tierra. Moisés, el hombre más manso de la tierra, más humilde, y Cristo. Así que hay mucho que aprender de nuestro Señor. Moisés como prototipo de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es una palabra que revela un comportamiento apacible, suave, pacífico, que restaura en amor. La mansedumbre no puede sino surgir de tu comunión, de tu caminar con Dios. Y dice, soportándoos. Mire qué palabra tan dura. Yo le decía al cuerpo, a la iglesia esta mañana, en el culto de 9, que muchas veces he estado frente a yo misma en situaciones donde yo digo, Señor, estoy soportando, pero me está quedando corto mi corazón y mi amor. He oído padres diciendo, ya no soporto a mi hijo o a mi hija. Esposas diciendo, ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa, porque se han amargado. La Biblia, hermanos, no habla de eso. La palabra soportar en la Biblia no tiene que ver con amargarse, con dejar que heridas, amarguras, resentimientos surjan en el corazón de alguien. No. Es un sufrir, es un soportar en amor para la restauración del hermano. Dice que con paciencia soportémonos, no por obligación, con amor, dice paciencia, un fruto del Espíritu. Tolerancia. Hay hermanos difíciles en la iglesia, claro que los hay, y tienen que tener misericordia con nosotros. No hay más. Ahí vamos aprendiendo en el camino. El amor de Dios, el amor cubre multitud de pecados. La paciencia es una virtud indispensable para la buena relación entre hermanos. Eso es una verdad absoluta. Soporta, la paciencia soporta. No es intolerante, porque la intolerancia divide, la paciencia une. ¿En qué tengo que soportar los unos a los otros? En amor, hermano, 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no aguarda rencor. El amor no hace daño. En amor, hermanos. Y dice que en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Solícitos, es un imperativo, es una orden. Ordeno, como ya aquí es el Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad. El hermano que te ofende, la persona que te impacienta, la persona que te hace, que te daña,
Hermanos, solícitos en guardar la unidad. Yo no quiero que usted salga de aquí pensando que Dios y Pablo te está mandando a tolerar el pecado. Hermanos, nunca. La Biblia no habla de eso. A ignorar los defectos de los hermanos, tampoco. El mandato es a guardar el vínculo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No nos llama el Señor a ocultarle los pecados. Al contrario, la Biblia nos llama a amonestarnos, a corregirnos, a disciplinarnos. Nunca. Si tú te encuentras en un tiempo de coinonía con otros hermanos y encuentras que alguien se levanta a hablar mal de la iglesia, cállalo. Con amor, dile, hermano, por favor, no hables mal de la iglesia. Si lo miras señalando pecados de los hermanos, corrige, detén eso. Porque te voy a decir algo. Si no lo haces, Dios te lo va a demandar. Porque la santidad, están tocando el cuerpo de Cristo. Están tocando a la amada de Dios. Están juzgando y señalando lo que Dios más ama. Aquí hay gente que está en un nivel espiritual. Pero no todos estamos en el mismo nivel. Hay otros que están en el proceso de la santificación. Hay que tener paciencia, tolerancia con ellos. Pero si yo encuentro a alguien criticando, hablando mal, yo tengo la autoridad y tengo el mandato divino de corregir lo que está mal. No se trata de soportar con resentimiento. Es amar de buena voluntad. Es querer exaltar a Cristo. Es querer que en cada una de mis relaciones con los hermanos, Cristo sea exaltado. Cristo sea exaltado. Es querer que Cristo esté en el lugar donde estamos reunidos, compartiendo los unos con los otros en amor, sin divisiones, sin críticas, sin peleas. Si tienes algo así, tómate tiempo, ora por ese hermano. Si ese hermano sigue así, toma uno. Dice en Mateo 18, ve y corrígele estando a solas. No se compuso, toma dos, llama a tus líderes para que corrija la situación. Pero a nosotros nos es encargado la hermosa tarea de guardar lo que el Espíritu Santo de Dios trajo y derramó en ti. La unidad, ¿cómo lo trajo? Él te sembró en el cuerpo de Cristo. Él te puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso. No eres mejor ni peor que nadie. No eres mejor ni peor. Eres importante. Aquí nadie sobra. Aquí todos somos importantes. Todos tenemos que ir juntos, en armonía, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano amado, hermana amada, si en tu corazón hay disposición para que el Espíritu Santo te use en la vida de otra persona? Yo no sé cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno, pero yo sí sé cómo actúa en mí. De pronto, un día de tantos, sentí un deseo de darle un fuerte abrazo a una hermana. Y oré con ella, y lloré con ella. Y de pronto el día siguiente me envía a decir: usted no sabe lo que usted hizo.
¿qué hice? No te quité tu carga, no curé tus heridas, no te pude devolver lo que perdiste. Me dice, yo le sentí que era Cristo que venía en medio de la congregación a abrazarme. Préstale tus brazos para que Cristo abrace al adolorido, al cansado, al que está luchando. Préstale tus ojos para que con tu mirada percibas y disciernas la necesidad del que está gimiendo y llorando. Orar los unos por los otros, amándonos como Cristo quise que nos amáramos. Esta mañana le pedí a las personas que están pasando por problemas y si querían incomodar, y con esto vamos a cerrar la transmisión, pero las personas que están pasando problemas, hay gente que está esperando resultados de un dictamen médico. Hay gente que está esperando que Dios abra puertas para un trabajo porque ya sus finanzas se le terminaron y no ven. Hay gente que está esperando un milagro de sanidad en su cuerpo. Hay gente que está esperando una restauración matrimonial. Hay gente que está esperando, hay muchas cosas, problemas en el trabajo, problemas con jefes, problemas con familia, esposas que están aquí sin sus esposos, esposos que están esperando la salvación de su casa. Te invito y quiero pedirle a los intercesores en este momento, por favor, intercesores de Dios, si aquí hay alguien que quiere pasar aquí adelante, para que en la autoridad que tiene la iglesia oremos y presentemos su necesidad delante del trono de la gracia.